Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a una plática más de la Kehila Ashkenazí. Nos da mucho gusto tenerlos en nuestra plataforma, tanto de Facebook como de Zoom, de la Kehile. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la maestra Yael Guzik, que nos dará esta increíble plática que creo que está muy a la vanguardia de todo lo que estamos viviendo y que es importante que conozcamos la historia de esta gran mujer desde sus inicios. Y eso es lo que va a hacer Yael. Yael, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, gracias Anita, gracias a la Keile por recibirme el día de hoy. Y bueno, como dices, efectivamente, creo que Golda nos resuena enormemente en estas circunstancias, no solo por la película que acaba de pasar, sino pues por todo lo que estamos viviendo en este momento. La vida de Golda nos va a hacer eco en todo esto, la verdad. Exacto, exacto. Nada más antes de darte el micrófono y que nos puedas comentar todo lo que tienes que decirnos, Yael, quiero recordarle a todo el público presente que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Kehile. Para quien no lo pudo ver ahorita, lo podrá ver más adelante, o quien quiere volverla a ver, con mucho gusto va a estar ahí en nuestras redes también. Y al final de la plática o durante la plática pueden ir escribiendo sus preguntas, comentarios en preguntas y respuestas por Zoom o por Facebook, y yo las leeré al final para que nos haga favor de contestarlos, Yael, ¿ok? ¿Ok? Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos y aquí estamos muy atentos escuchando lo que tienes que decirnos, Yael. Pues gracias otra vez por recibirme y gracias a todos ustedes que me acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está, creo que sí se ve bien. Y bueno, una de las cosas que tiene Golda, que vamos a ir descubriendo a lo largo de la clase o de la plática, es que tiene una facilidad de hablar, de una labia muy impresionante, ¿no? Sus frases, como dije antes, nos van a resonar constantemente y pues muy acertada, muy inteligente, muy equilibrada siempre que habla. Y bueno, sí, en esta frase que dice, I must govern the clock, not be governed by it, debo de gobernar al reloj, no que el reloj me gobierne a mí. Al final, a lo largo de su vida, sobre todo después, cuando se convierte, antes de ser primer ministro, pero cuando se vuelve una figura importante en la diplomacia israelí, pues vamos a ver que a veces el reloj o su salud se vio sumamente afectada por la forma en que trabajaba, porque no conocía de horarios, no conocía de límites y muchas veces tuvo que su salud se colapsó precisamente por esto. Pero bueno, es una forma de ver cómo es el carácter de Golda, dominante, cómo nada la detenía y pues para empezar a entender quién era Golda, más allá de su papel o antes de su papel en la política israelí, pues vamos a ver dónde nació, quiénes fueron su familia, de dónde se formó. Bueno, una de las zonas importantes en Europa, en Rusia sobre todo, tenía esta zona de Europa Oriental, se llama el Pale of Settlements, la zona de asentamiento, donde había una zona donde los judíos podían habitar y se les designó esas zonas, como dice aquí, cubriendo el 20% del territorio de la Rusia europea. La zona de residencia corresponde a las fronteras históricas de lo que se llamó la República de las Dos Naciones, que incluye a Bielorrusia, Lituania, Moldavia, Polonia, Ucrania y la parte occidental de Rusia. Además, varias ciudades dentro de la zona de residencia estaban excluidas, es decir, los judíos tenían zonas definidas donde podían vivir y en algunas ciudades, como vamos a ver ahorita más adelante, tenían que tener permisos especiales.
¿Por qué hablo de esto? Porque es importante entender qué pasaba donde nace Golda y qué pasaba en Europa en esos momentos, porque a lo largo de la historia de Golda también vamos a ver la historia de los movimientos sionistas y de la formación del Estado de Israel. No me voy a meter mucho en el tema, pero sí quiero darles como un contexto histórico para que comprendamos dónde se forja la personalidad de Golda, y no se puede separar a Golda de la creación del Estado de Israel. Bueno, Golda, que nace como Golda Mavovich, nace el 3 de mayo de 1898. Su padre, Moshe Yitzhak Mavovich, deja el pueblo de Pinsk, de donde es originario, para ir a Kiev, en Bielorrusia, que es ahora la capital de Ucrania, y entonces en ese momento era parte del Imperio Ruso. Muchas de estas zonas, muchos de nosotros, de nuestros antepasados, vienen de lugares que en algún momento fueron parte de Rusia o parte de Ucrania o parte de Polonia, y estas fronteras podían cambiar constantemente. Kiev, en 1892, cuando Moshe se va a Kiev, tenía una comunidad judía de aproximadamente 14,000 personas. Eso representaba más o menos el 11% de la población de la ciudad. Era una ciudad que tenía sinagogas, tenía escuelas judías, era una escuela, era una ciudad donde había una intensa vida judía. En un inicio, Kiev estaba dentro de esta zona permitida de este Pale of Settlements, donde los judíos podían habitar. Sin embargo, los cristianos, los no judíos, empezaron a quejarse de la cantidad de judíos que estaban llegando a Kiev y que habitaban Kiev. Así que Nicolás I decidió poner cuotas, ¿no? Para que los judíos pudieran vivir ahí. Tenían que tener un salvoconducto, un permiso especial para poder vivir en Kiev. Y Moshe, el papá de Golda, tenía ese permiso. Vamos a ver por qué. Su padre, el padre de Moshe, el abuelo de Golda, es más, creo que era el bisabuelo de Golda, había servido en el ejército del zar Nicolás I. Este zar había hecho había como secuestrado niños muy chiquitos, no tan chiquitos, niños de 10, 12, 13 años, 14 o 15 años, para llevárselos a servir al ejército. Él pensaba que los judíos tenían que ser leales al zar y que por lo tanto tenían que servir en el ejército del zar. Al principio reclutaba a jóvenes de 18 años, un poco más grandes, pero como estos jóvenes, sobre todo en las comunidades judías, se casaban muy jóvenes, muy chicos, y tenían familia, empezó a reclutar, y pues reclutar se dice amablemente, a forzar a estos niños a servir en el ejército del zar. Aquí vemos así en esta foto, en esta imagen, a los niños que pues prácticamente habían secuestrado para servir en el ejército del zar. Muchas veces se ha comentado en los migrantes judíos que dejaron Rusia en ese momento que esa había sido la razón para que no los reclutaran para servir en el ejército. Meir Zelig Mavovich sirvió 25 años en el ejército. Por eso su familia había tenido un derecho de residir en Kiev. Esa es la razón por la que Moshe, que era básicamente un pobre carpintero, puede ir a vivir en Kiev, donde ya estaban ahí su mamá y dos de sus hermanas.
Bueno, déjenme, perdón, creo que ahí les estorba, más para que tengan más espacio. Pues como ven, Golda nace en una familia bastante pobre. Era la séptima de los 8 hijos de una familia judía que básicamente vivía en la pobreza. No eran muy religiosos, pero como todos los judíos en ese momento eran bastante tradicionalistas, simplemente porque esa era la forma de vida que se daba en el shtetl o en estas ciudades, porque los judíos no podían tampoco vivir en un mundo que fuera gentil. Así que de una u otra manera, pues siempre vivían dentro del ámbito judío. 5 de los 8 hermanos murieron, sobre todo por causa de la pobreza y de las enfermedades. La realidad es que Bluma, la mamá de Golda, pues no tenía estas costumbres de higiene, de limpieza, no, por lo que los niños se enfermaban muy fácil, muy pronto, pues eran débiles, no tenían mucho que comer y pues lamentablemente fallecen y solo van a quedar 3 hermanas, ¿sí? Sheina, que es la mayor, Golda y Tzipke, que como veremos más adelante se va a llamar Clara. Como les dije antes, pues crecieron en la pobreza, que muchos de nuestras familias que vienen de los pueblos de Rusia así vivían, ¿no? Acuérdense cómo Tevye Dermiljiker siempre soñaba con ser rico. Pues claro, porque de verdad no vivían en la opulencia la mayoría. Por supuesto, había familias que habían logrado una mejor posición económica, ¿no? Indudablemente, pero no la familia de Moshe Mabovich, no ellos. Uno de los recuerdos de Sheina, la hermana de Golda, era que siempre sentía demasiado frío por fuera y demasiado vacío por dentro. Sus casas, como las pueden ver aquí, pues eran casas básicamente de madera, bastante expuestas a la intemperie. Vean cómo incluso se ve los techos, ¿no? Pues semirrotos. Recordemos también que el clima en esas zonas pues no era el más benevolente. Así que bueno, Golda Meir no, o Golda Mabovich en este momento, no es ajena a esta pobreza, no es ajena a estas circunstancias tan difíciles que caracterizaron a muchas de las familias judías que vivían en ese momento en Rusia. ¿Por qué le llamaban que tenía cabeza de hombre? La llamaron Golda como su bobe, como la bobe Golda, que era una figura muy dominante en la familia. Cuentan las anécdotas familiares que la bobe Golda, cuando Bluma, la mamá de Golda, conoce a Moshe, se enamora de él porque dice, era un hombre fornido, era un hombre guapo, un hombre grande, y lo vio y se enamoró a primera vista, pero la verdad no era un hombre rico, era bastante pobre y además resultó que nunca fue muy bueno para los negocios, nunca levantó realmente cabeza, por lo menos no en Europa. Y Golda, la abuelita Golda, la bobe Golda, cuando vio, dijo, bueno, un carpintero también puede ser un hombre de negocios, un entrepreneur, que ahora conocemos mucho esa palabra, ¿no? Entonces, Golda tenía, por lo visto, heredó esta cabeza de hombre que yo sé, no se enojen las feministas, parece, en ese momento era una especie de cumplido. Hoy en día, pues ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? No es como si las mujeres no pudieran ser inteligentes, pero acuérdense, estamos hablando de otra época y otro momento, así que las que son muy feministas no se me enojen, por favor, tomémoslo como es. Bueno, ese carácter de cabeza de hombre, de fuerte, de obstinado, lo tuvo desde muy niña. Una de las anécdotas más
vívidas que se cuenta sobre Golda es que cerca de donde ellos vivían, no en Kiev, en Pinsk, que ahorita voy a contar qué pasa, porque se regresan, eventualmente van a regresar a Pinsk, pero hay un pogrom. Y bueno, lamentablemente, la vida de nuestras familias y de nuestro pueblo en Europa estaba lleno de pogroms constantemente. Golda per se no sufrió un pogrom directamente, pero todo el tiempo tenían miedo de estos pogroms. Y en el momento que oye que hay un pogrom, ella declara que va a ser un día de ayuno, porque toda la gente que ayunaba en las ciudades cercanas, ¿no?, al pogrom, hacían un día de ayuno pues en recuerdo, en señal de luto por aquellos que habían perecido en el pogrom. Golda, creo que tenía 5 años, dice, pues yo voy a ayunar por todos los niños, porque nadie ayuna por los niños, solo están ayunando por los adultos. Pero bueno, claro que esa era su visión de niña, y una niña tan chiquita, tan pequeña, pues pierde un poco la inocencia con este tipo de cosas que suceden a su alrededor. Así que ese carácter obstinado, esta huelga de hambre, luego la vamos a ver que la hace mucho tiempo después, cuando todavía no se declara el Estado de Israel, pero una de esas huelgas de hambre también la manifestó en Israel. Ella cuenta esta memoria y dice, en sus memorias dice, llevo conmigo el complejo de los pogroms. Lo reconozco, dijo. Mi recuerdo más remoto es ver a mi padre tapando con tablas las entradas de la casa ante la inminencia de las hordas enardecidas. Si cabe una explicación al rumbo que tomó mi vida, es seguramente mi deseo y determinación de que nunca más un niño judío tuviera que vivir semejante experiencia. Bueno, es difícil, ¿no? Porque pensaríamos que ya no, que ya se acabó y seguimos viviendo lo mismo. Así que por eso les digo que las palabras de Golda constantemente nos van a resonar y nos van a hacer presente lo que estamos viviendo hoy en día. Golda está más presente que nunca. Bueno, 2 grandes influencias tuvo Golda en su vida: su madre y su hermana Sheina. Su madre, Bluma, pues era una mujer también con un carácter fuerte, cuya importancia radicaba como una buena Yidishemame, la familia es lo primero y hay que hacerle frente a la adversidad. Y finalmente, pues es una mujer que se enfrentó a la pobreza constante, que perdió 5 hijos. Así que imagínense el carácter que tiene una mujer que pierde hijos, pues tiene que seguir viviendo, ¿no? Y bueno, al final crió a sus 3 hijas con este carácter fuerte, y porque además fue una mujer muy emprendedora, como vamos a ver, una mujer que tenía sus ideas muy bien plantadas, igual que sus hijas, la verdad, aunque vamos a ver que las ideas de sus hijas y las de ella eran bastante opuestas en muchos momentos de su vida. En 1903, Moshe decide emigrar a Estados Unidos, como muchos, tantos europeos, judíos y no judíos, pero muchos judíos que deciden ir a buscar la América, ¿no? Ir a buscar un mundo mejor en América, buscar sustento, y como muchos de ellos también deja atrás a sus hijas, a su esposa, y entonces por eso ellas regresan a Pinsk. Algo muy interesante es que para poder ir a América, vende todas sus cosas de carpintería y no le alcanza para su pasaporte. Y tiene que registrarse para viajar en su pasaporte, y como no le alcanza, pues
decide alguno de estos agentes viajeros, que muchos de ellos eran bastante terribles, ¿no? Traficaban mucho con esta situación, como sucede todavía en muchas circunstancias, incluso aquí en México, por ejemplo, ¿no? Para pasar a los mojados en Estados Unidos. También en Europa pasaba, algunos hasta eran judíos, y se transaban a la gente, básicamente es lo que hacían. Entonces a Moshe no le alcanza y lo empatan con una mujer que también, que tiene más dinero, que tiene mejores circunstancias, que quiere alcanzar a su esposo en América. Así que él quita, digamos, borra a su familia legítima de su pasaporte y pone a esta mujer como parte de su pasaporte, y entonces ella le paga el pasaje para llegar a América. A la hora que su familia tiene que irse a alcanzarlo a América, pues ya no tienen legitimidad, ya no son ellas, ya no son parte de la familia de él. Es parte de las anécdotas que le pasó a la familia Mabovich y que le pasó a muchísimas familias que trataron de emigrar tanto a Estados Unidos como a todos los lugares, bueno, a América también, ¿no? Y bueno, pues llega a Ellis Island y de Nueva York se va a ir a Milwaukee. ¿Por qué a Milwaukee? Ahí encontró trabajo. Algunos dicen, bueno, ¿qué tenía que hacer en Milwaukee? Sin embargo, en Milwaukee se hizo una comunidad judía no tan grande ni como la de Boston ni como la de Nueva York, pero pues ahí logró encontrar trabajo. Cuando Moshe se va de América, deja a Bluma sola, así que Bluma se regresa a Pinsk, a su ciudad natal, al lado de sus padres. Por cierto, el padre de Bluma tenía una taberna ahí en Pinsk, era tabernero. No era una familia particularmente culta, tampoco era una familia particularmente importante. Eran un poco mejor acomodados, digamos, que la familia de Moishe mismo, ¿no? Moishe era, como dijimos, un vil carpintero que nunca habían visto con buenos ojos, particularmente porque Bluma y Moishe, pues así como otra vez en Tevye del Milhiker, se enamoran y no le arreglan el matrimonio a su hija, entonces tampoco lo ven con tan buenos ojos. Pero bueno, son estos tiempos cambiantes de principio del siglo XX que nosotros los vemos en las películas así como una anécdota, pero es lo que pasaba. Bueno, entonces Bluma se va a casa de su papá y en casa de su papá pues está ella con sus 3 hijos más la familia, sus hermanas, y etcétera. Así que ella pues se ve en la necesidad de trabajar y se pone a vender comida, ya sea en el mercado. Otra cosa que se pone a hacer, que ya hacía en Kiev, y esto me faltó decirles, en Kiev, cuando ella también tratando de apoyar a Moshe, que pues era bastante poco exitoso en la carpintería, se va a trabajar a casa de gente pues más acomodada, de familias, de una familia, particularmente una familia, me parece que es Yanovich, que la señora Yanovich le enseña pues ciertas cosas de higiene. Justamente cuando nace Golda, que es que es la segunda, cuando nace Golda, ella ya aprende a tener más higiene, a cuidar a sus hijas de una mejor manera, y por eso parece ser que tanto Golda como Tzipke, que es Clara, van a sobrevivir a esa infancia tan difícil, ¿no? Entonces, Bluma es una mujer que tiene muchos recursos, o hace comida y la vende en el mercado, o va a lavar o a preparar comida a casa de familias un poco más acomodadas, y pues ahí la va llevando, ¿no? Y Golda, mientras tanto, es una niña que una de las cosas que pasaba es que pues no iban las niñas a la escuela, las niñas ayudaban en la casa, no iban al cheder, no aprendían en la escuela realmente como
pensaría uno que iban a la primaria, qué primaria ni qué primaria, ¿no? Las niñas se quedaban en su casa a ayudar a su mamá. Y este fue algo que marcó muchísimo a Golda en lo que va a ser más tarde. Bueno, Pinsk era una ciudad mucho más judía. Estaba en el Pale of Settlements, en esta zona de asentamiento donde los judíos no necesitaban un permiso especial. Por lo tanto, Pinsk se había desarrollado como una ciudad mucho más judía que Kiev, por lo tanto, en comparación, ¿no? Entonces, aquí había mucho más efervescencia judía. Muchos de los movimientos socialistas que empezaron a nacer entre la población judía, no nada más entre la población gentil, pues muchos de estos movimientos empezaron en Pinsk. Por eso es que había más movimiento político, ¿no? Sobre todo político judío, movimientos sionistas que empezaron a surgir a principios del siglo XX. Sheina, que ya tenía 14 años, ya sabía leer, sí sabía escribir, y tenía un carácter sumamente fuerte. Sheina se va a unir a estos movimientos sionistas y va a empezar a ser una activista política. Y esta, como les dije, Sheina fue una gran influencia para Golda, y es ahí donde Golda va a tener su primer contacto con el activismo político, a través de su hermana Sheina, que es la que la va a iniciar en el underground, ¿no? Del activismo político, porque por supuesto todos estos movimientos sionistas y socialistas estaban prohibidos. Sheina leía literatura prohibida, distribuía panfletos, acudía a reuniones clandestinas, y vean pancarta, digo, se cortó un poquito en la imagen, pero dice Idische Arbeiter Partei Koalition. Así que para que vean cómo en Yiddish tenían estos ideales socialistas, una visión muy política y por supuesto muy sionista. Voy a hablar justo de Koalition un poco más adelante, pero vean, ¿no? El símbolo de la hoz y el martillo que tanto conmovió al movimiento socialista. Y otra vez refiriéndome a la película de Teddy Edermilchiker, ¿no? Si se acuerdan, pues está este personaje, este novio que viene con estas ideas políticas, donde su hermana, una de las hijas de Teddy, se va con él, ¿no? Y creo que terminan en Siberia. Bueno, era tal la... me voy a regresar porque les quiero contar una anécdota de Sheina. Por supuesto, como Sheina, aunque Golda y Sheina eran hermanas, se querían mucho, pero se peleaban también, ¿no? Así que Golda luego amenazaba a Sheina que la iba a acusar a ella y a sus amigos políticos con el policía, con el cosaco que estaba afuera, era el policía que cuidaba ahí en Pinsk, la iba a acusar de que estaba en movimientos subversivos. Claro, era una niña chiquita acusando a la hermana grande, pero era tal el peligro en el que ponía Sheina tanto a sí misma como a su familia, que muy pronto Bluma dice, no podemos seguir aquí, así que se va, trata de irse, y eventualmente lo va a lograr, se va a América, a alcanzar a Moshe, que ya había logrado reunir el dinero para que su familia lo alcanzara a América. Al final ellas no entran por Ellis Island, van a entrar por Canadá, me parece, y van a tomar un tren directamente a Milwaukee. No llegan a Nueva York como tantos otros, seguramente porque también en Ellis Island ya era más difícil entrar. Entonces ellas van por Quebec, me parece.
Bueno, cuando ven a su papá por primera vez, después de tantos años de no verlo, unos 4 años me parece que están separados, la primera impresión de Golda, de su papá, es que era un extraño. Ya no tenía la barba, ya se vestía como un norteamericano, había cambiado, era como que no era su papá, ¿no? Y esto pasó mucho. Ustedes ven, no sé si han ido alguna vez a este museo tan impresionante de Ellis Island, cómo la gente llegaba pues vestidos como en el Shtetl, como en Europa, completamente como campesinos que eran, como gente de pueblo, pueblerinos, y llegan pues a este nuevo mundo que es América, ¿no? Que era completamente deslumbrante. Y les impresionaba muchísimo. No tenían que llegar a Nueva York, porque como dije antes, Milwaukee, ¿qué hay en Milwaukee? Sin embargo, para Golda, Milwaukee fue impresionante. En su esfuerzo por pertenecer, pues se cambian los nombres, como mucha gente, ¿no? Incluso mi propia familia, mi abuelita se cambió de nombre, de Margalit le pusieron Guillermina, y en fin, así se cambiaron. Moshe se convirtió en Morris, Bluma se convirtió en Bella, Sheina era Jenny, y Tzipke fue Clara. Y Golda se quedó Goldie, ¿no? ¿Por qué Goldie? Pues primero porque el nombre, el Gold ya era una palabra pues más americanizada. También existía Goldilocks, ¿no? Ricitos de oro. Golda, por cierto, y esto nos va a sorprender, pero Goldie era una niña atractiva, tenía pelo rizado, chino, así, tenía sus rizos eh, muy llamativos, ¿no? Entonces, por lo visto, Golda se quedó como Goldie, y básicamente todos sus amigos que tenía, que conservó en Estados Unidos, siempre la llamaron Goldie, era Goldie, ¿no? Pero bueno, para nosotros se quedó Golda, y esta forma de aferrarse a su nombre se le quedó mucho siempre. Más adelante vamos a ver cómo cuando ya estaba en el mundo diplomático, siempre dijo: a mí llámenme Golda, yo nada más soy Golda. Y eso fue como su marca, ¿no? Por eso empecé, bueno, le pusimos el título a la clase, La mujer detrás del nombre, porque el nombre Golda, pues, fue fue su marca, no fue solo su nombre, sino fue su marca, dejó una huella tremenda en quienes Golda, y en la forma en que se desempeñó en su papel, ¿no? Bueno, Golda se quedó completamente deslumbrada. Dice que cuando llegó a Milwaukee, aquí les estoy enseñando, fíjense, imágenes de Milwaukee en 1906. Pues decía que veía las carteleras del cine, los pequeños edificios a ella se le hacían como rascacielos. Entró a la fuente de sodas donde vendían conos con nieve de limón. Bueno, para ella era algo impresionante. A Sheina le costó mucho más trabajo adaptarse. Sheina era más grande, estaba muy aferrada a sus ideas sionistas, tenía esta forma de vida que dejó, y que imagínense cuando agarras a una niña de 14, 15 años y la sacas de su contexto, se revela. Pero una niña mucho más chiquita como Golda, que debe haber tenido 8 años, pues se fascina, ¿no? Y le es mucho más fácil integrarse a esta nueva vida a la que iba a pertenecer. Entonces, Golda no le costó ningún trabajo, aceptar este mundo. Se sintió, y ella lo dice, cuando llega a América, se siente por primera vez en libertad. Ella respira un aire de libertad que no había sentido nunca. Incluso
su papá, que obviamente pertenecía al movimiento socialista también, y al Union de los Trabajadores, claro que iba el 1 de mayo a los desfiles del 1 de mayo que se daban más tarde en Estados Unidos, y ellos dicen que cuando Tsipka era chiquita y vio a los policías cuidando a la gente, ¿no? A los policías montados, le dio un ataque de nervios porque pensó que eran los policías que los iban a llevar al pogrom o que los iban a atacar como judíos. Y le dio un tal ataque de nervios que estuvo en cama varios días con fiebre en uno de estos desfiles, para que vean el contraste de una vida en Europa, de un shtetl, y la vida de pronto en América. Creo que nosotros, en cuanto a la policía, a veces nos sentimos un poco así, ¿no? Porque aquí en México, pues vemos a la policía y dudamos y nos sentimos incómodos y no nos sentimos tan seguros a veces cuando está la policía. Y cuando vamos en otros países donde la policía realmente te cuida, pues nos sorprende, ¿no? Yo creo que me puedo identificar con la pobre de Tsipka, que sintió este ataque de nervios, por supuesto. Pero bueno, Golda por eso se sintió libre, empezó a aprender inglés y pues se adaptó bastante bien a esta vida en América. Bluma, como tampoco Moshe fue un gran empresario como pensó la bisabuela Golda, pues Bluma fue realmente la emprendedora de la familia y eventualmente abrió una tienda de comestibles en el sector judío de Milwaukee, donde muchas veces cuando ella tenía que salir a hacer la compra, la que se quedaba en casa era Golda. Otra de las cosas interesantes es que había muchas familias de inmigrantes en Milwaukee, en toda esa zona de Estados Unidos, y a veces no les alcanzaba a las familias comprar los libros que se necesitaban para ir a la escuela. Y Golda organizó, tendría 9 o 10 años, cuando organizó toda una colecta para conseguir libros para todos los que no podían comprar los libros en la escuela primaria. Para que entiendan que Golda en su personalidad, en su forma de ser, ya tenía, por sus venas, ya corría esta idea socialista que tanto la marcó y que fue una constante que ella siguió siempre en su vida. Esta forma de servir, de organizar, de tener una iniciativa, pues la tiene desde niña, ¿no? Desde que se pone en huelga de hambre por los niños y luego organiza una colecta para los otros niños. Es una niña que todo el tiempo está siendo activa, ¿no? No es esta niña tímida que muchas veces vemos que luego florecen. Golda siempre fue una niña con carácter, con mucha voluntad, con sus propias ideas, y así dirigió su vida. Bueno, como dije, desde chica en Europa no tuvo una educación formal, no había ido realmente a la escuela. Acuérdense, como les dije antes, las familias judías de esa época no veían que era importante que las mujeres estudiaran. Sabían leer y escribir, pero nada más, ¿no? Sobre todo para Bluma, que además Bluma tenía un poco este trauma que su marido no la había sabido mantener o hacer pues una vida económicamente, pues más con esa mentalidad. No pensaba que sus hijas, ¿no? Tenían que ir a la escuela. No le era importante. Pero Golda siempre tuvo este gusanito, ¿sí? Ya en Milwaukee, pues era obligatorio que los niños fueran a la escuela. Golda ayudaba a su mamá, más bien cuando salía de la escuela. Golda estudió ahí en Milwaukee, en la primaria de la calle 4, así se llamaba, que hoy en día me parece, si no ha habido algún cambio,
que esta escuela se llama Golda Meir, justamente le pusieron el nombre de Golda ya cuando ella se convirtió en una celebridad. Pero pues esta es la escuela que todavía me parece que existe hasta el día de hoy. Muchas veces, como no tenía esta preparación, que vamos a ver que muchos de sus congéneres en los partidos en Israel, muchos eran hombres cultos, digo, ahí se ve esta diferencia, ¿no? En la educación de los hombres, que siempre fue importante para las familias judías, educar a los niños, iban al Heider, muchos, ¿no? Por ejemplo, algo que no les dije es que Weizmann también había estado, bueno, no es cierto, lo voy a decir ahorita, Sheina va a conocer a la hermana de Chaim Weizmann y Chaim Weizmann va a venir de una familia muy culta, una familia muy preparada, y muchos de los compañeros en el partido Mapai, que luego va a estar Golda, son hombres muy preparados. Y entonces Golda siempre se sentía un poquito, como decía ella, burlándose de sí misma, de mente primitiva. Pero no es verdad, o sea, no tenía ninguna mente primitiva, era una mujer sumamente elocuente y bueno, luego vamos a ver cómo sus discursos lograron muchas veces cambiar el rumbo de las cosas. Precisamente es irónico, ¿no? Que una niña que tal vez nunca estuvo tan bien preparada académicamente tuviera esta facilidad de palabra y esta habilidad para convencer y para decir la palabra adecuada en el momento correcto. Y Golda fue famosa por la forma en que sabía conmover cuando daba un discurso, por eso la elegían para dar esos discursos. Bueno, pues, y más tarde, a los 14 años, empieza a estudiar, bueno, el high school, en este North Division High School, y como dije antes, empieza a ayudar a su mamá en la tienda. Ya tiene 14 años, recordemos de dónde viene, y su mamá empieza a tener ideas de que Golda ya se tiene que casar. Y esto es la idea que tiene la mamá. Bluma todo el tiempo habla de que se tiene que casar, que tiene que conseguir un hombre mayor que ella para casarse, y pues Golda, nanay, no está nada de acuerdo, ¿no? Ya le había hecho un shidduch con un hombre bastante mayor y que estaba de una familia acomodada. Para este momento, los Myers, perdón, la familia de Golda, no los Myers, ese es su esposo, ya tienen una posición un poco más acomodada. Esta tienda de comestibles tiene bastante éxito y entonces pues logran comprar una casa más grande, viven arriba de la casa, perdón, de la tienda, entonces tienen una mejor posición. Pero pues Golda no quiere para nada casarse con un hombre mayor y decide que se va a escapar de su casa. Esta ida de su casa, para que vean cómo es el carácter de Golda, que por un lado puede ser impulsiva, como vamos a ver más adelante, también lo planeó como, dicen, como una estrategia militar. La mejor amiga de Golda se llamaba Regina, y entre las dos planearon que, bueno, Golda le pidió a Regina que la ayudara. Golda empezó a dar clases de inglés a inmigrantes que acababan de llegar y empezó a ganar un poco de dinero y empezó a esconder ese dinero y poco a poco empezó a llevarse su ropa, poco a poco, un día, otro día, su ropa a casa de su amiga Regina. Y un día compró el boleto para un día y ese día simplemente se fue, o sea, agarró y se fue de su casa, dejó una carta para sus papás sin avisarles ni agua va, y de pronto un día Golda no regresa y nada más encuentran una carta
Imagínense ustedes, la niña tiene 14 años, no tiene más. Así que en el shock para Bluma y para Morris, como dije antes, Shayna, Bluma y Shayna, que tenían carácter similar, pero chocaban mucho. Shayna ya se había ido a Denver, a vivir a Denver, donde había conocido a este hombre que se llama Shammai Korngold, del que se enamora perdidamente y se casan. Y Shammai era un hombre inteligente, un hombre que eventualmente va a ser un gran amigo, un gran, pues, seguidor de Golda o alguien que apoya a Golda muchísimo, Shammai. Pero bueno, en este momento, pues, Shayna ya vive en Denver y Golda se escapa porque además se cartea con Shayna, que Shayna, pues, por supuesto que apoya a su hermana y le dice, ¿cómo crees que te vas a casar con, no sé, Laser Wolf? Bueno, Laser Wolf es el personaje de Tevye Milhiker, pero bueno, alguien con similar, ¿no? Le dice, claro que no, y tienes que venir acá, y Shammai la apoya a su hermana y le dice, o sea, a Shayna, y le dice, claro, Golda, que se venga a vivir acá. Y entonces se escapa de su casa, como ya les conté, y se va a vivir a Denver. Tenía 14 años, digo, imagínense el tren, se va a comprar el tren a Denver, pasa bastantes penurias, imagínense una niña sola, de pronto pues se da cuenta de la magnitud de lo que hizo. Sin embargo, con ese carácter de tosudo como que tiene, por supuesto, no da marcha atrás, ella no da su brazo a torcer. Es muy raro que Golda Meir dé su brazo a torcer o que se arrepienta de algo, y pues firme se queda en Denver y se va con su hermana. ¿Qué va a haber? Bueno, ¿qué va a haber en casa de su hermana? Su hermana, como ya dije, pues es una muchacha que ya tiene un hijo. Su esposo, Shammai, trabaja en una tintorería. Ella también trabaja, logran más o menos una estabilidad económica, pero son muy intelectuales, muy políticos. Entonces, en su casa se juntan, pues toda la gente de la comunidad que van a hablar, imagínense, ¿no? Estos jóvenes ardientes, llenos de ideas políticas, hablan sobre sionismo, hablan sobre literatura, sobre el sufragio femenino. No nos olvidemos que es también la época de las sufragettes, mujeres que logran el voto femenino. Pues hay toda una efervescencia política en esta primera parte del siglo XX que, bueno, es fascinante, ¿no? Y ellos forman parte de esos temas. Y Golda es una niña, 14, 15 años, que se sienta en la sala de la casa de su hermana y no habla, pero escucha. Escucha, escucha, y como una esponjita se le va a quedar todas estas ideas van a resonar en su cabeza. Y pues ella dice, Denver fue un verdadero punto de inflexión, porque ahí es donde comenzó mi verdadera educación. En Denver, mi vida se abría ante él, ante el mundo. Se refiere ante el mundo de verdad, porque de pronto finalmente Milwaukee, en cierto sentido, es también un pequeño pueblo, ¿no? No es Nueva York, es Milwaukee. Y Denver de pronto le abre unas puertas que para una muchacha con esa inteligencia, con esa inquietud que tiene, pues se despierta esta curiosidad. Y es ahí en esta casa de su hermana y de su cuñado, donde se va a despertar esto. Como dije antes, Shayna es una gran influencia para Golda, y ella misma dice en su biografía,
Sheina siempre fue una de mis mayores influencias, quizás la mayor de todas, además de la del hombre con quien me casé. Sheina era una persona inusual y para mí un ejemplo brillante, mi mentora y mi mejor amiga. Su aprobación y aprecio, cuando los lograba, lo cual era sumamente difícil, significaban lo máximo para mí. Y bueno, las que tenemos hermanas grandes nos podemos relacionar con eso, ¿no? Cuando uno ve y quiere hacer todo lo que su hermana hace, pues me puedo identificar perfectamente con Golda. Y Sheina es una inspiración para ella. Así que es en esa casa, con esa hermana, con ese cuñado que se despierta toda pues, su instinto político. Y en esas noches intelectuales es que va a conocer al que va a ser su esposo más tarde, Morris Meyerson. ¿Quién es Morris Meyerson? Es un hombre joven, inmigrante de Lituania, 5 años mayor que Golda, que se había mudado a Denver desde Filadelfia porque su hermana tenía tuberculosis, era algo muy común en ese momento, y de hecho Denver tiene un hospital donde tratan a las mujeres con tuberculosis, un hospital público donde ayudan y dan asistencia sobre todo a mujeres inmigrantes, y es ahí donde por eso Morris se va a Filadelfia. Por cierto, Morris se va a llamar exactamente igual, digo, hablemos de Édipus, igual que el papá de Golda, ¿no? Y pues se llaman igual, y a lo mejor eso también fue un atractivo para Golda. Pero Morris es un hombre callado, tímido, que por cierto va a ser lo opuesto a Golda en muchos sentidos. También es un hombre autodidacta, porque viniendo de esta Europa, pues no va a tener la oportunidad, y habiendo tenido que mantener a su mamá y a sus hermanas, pues tiene que trabajar y no puede darse el lujo de tener una educación académica. Sin embargo, es un hombre autodidacta, un hombre que le gusta, le apasiona la música, le gusta el arte, lleva a Golda al teatro, la lleva a la ópera, la conecta con toda esta literatura, con la poesía, y entonces de alguna forma Golda se siente muy atraída por Morris, que además Golda tiene un poco este trauma de que es fea, y Morris es un hombre cariñoso, un hombre cálido que pues se enamora de ella y pues la tiene así en alto, ¿no? Y de hecho así va a ser toda su vida, la va a querer, la va a cuidar, y realmente habría que analizar un poco esa relación de Morris y de Golda, porque vamos a ver cómo eventualmente qué va a pasar con esta Golda tan efervescente, tan metida en la política, tan incansable en su trabajo público, y este hombre que lo único que quiere es tener una casa, que va a cuidar a sus hijos. En fin, vamos a hablar un poco más de esa relación. Algunos de los biógrafos de Golda dicen que realmente, pues, no saben si se quería casar en realidad con Morris, y que, pues, más que nada era una chica deslumbrada por su cariño. Bueno, mientras tanto, Sheina, que se parecía a su mamá, se volvió en esta misma mamá que cuida a su hermana y que le pone un horario de llegada, y que tienes que llegar a las 7 y no te lleves con y no salgas aquí y no te vayas para allá, y la empieza a cuidar, porque claro, es su hermana y su cuñado, pues se toman muy en serio el papel de que son los cuidadores de Golda, que son los responsables. Así que Golda dice, no soy ni de mi mamá ni de mi hermana. Y pues, ¿qué creen? Un día, discutiendo con su hermana, se va de la casa, cierra la puerta y se sale. Recordemos, tiene 15 años, no tiene más. Y se va con lo opuesto.
ella misma en sus memorias dice, yo no podía pensar que si me iba de casa de mi hermana, no tenía derecho a llevarme todo lo que ella me había comprado y no tenía derecho a llevarme nada de su casa. Así que se va de casa de su hermana. Como les digo, tiene un carácter esta niña que, bueno, imagínense también la preocupación de sus papás. Golda se va a casa de unas compañeras, que renta un cuarto en casa de unas chicas que tienen tuberculosis y todas las noches las oye toser y bueno, imagínense qué soledad sentía y qué difícil momento, pues trabaja, deja la prepa, porque en Denver seguía estudiando, deja la prepa, dice, bueno, pues la prepa va a tener que esperar. De ahí esta dificultad, ¿no? De que sentía siempre que no tenía la preparación académica que debía. Deja la preparatoria y se pone a trabajar y se mantiene solita. Les digo que tiene un carácter. Hasta que recibe una carta de su papá, donde le dice, mira, si valoras la vida de tu madre, regresa a casa de inmediato. Pues imagínense la preocupación de la mamá, una niña sola, Nichain estar viéndola que vive sola y que tiene un novio, y bueno, imagínense la mamá, yo creo que se estaba muriendo de preocupación por su hijita y la virtud de su hijita en ese mundo tan cosmopolita y tan lejos del cuidado de su madre. Así que también Golda se sentía de alguna forma sola, se sentía pues un poco alejada, entonces decide que va a regresar a Milwaukee. Y en Milwaukee su papá ya se había afiliado al partido de coalición. Así que ella también decide que va a pertenecer a Coalición, que es el movimiento juvenil sionista laborista. Algo interesante es que Coalición no aceptaba, Golda tenía menos de 18 años y Coalición era como requisito, tenías que tener 18 años. Pues creen que no armó una huelga y juntó firmas, etcétera, hasta que por fin, bueno, era Golda, la aceptaron, no solo la aceptaron, sino llegó a ser la vicepresidente de Coalición en Milwaukee. Y vean me encanta vean esta imagen, póster de Coalición, Yiddisher Proletariat. ¿Okay? Imagínense, Coalición era un pequeño partido de izquierda que tenía sus orígenes en Rusia, donde habían surgido estos movimientos socialistas, donde pensaban, en su plataforma ellos consideraban que los judíos vivían en el exilio y era una nación en el exilio y que tenían derecho a establecer una vida colectiva, por supuesto colectiva, en su lugar ancestral, que es, por supuesto, Eretz Israel. Y, por cierto, algo curioso, y bueno, no se enojen, pero pensaban que el yiddish debería de ser el idioma nacional. Recordemos que en ese momento había muchos partidos, entre ellos el Bund, que también consideraba que el yiddish debería de ser el idioma judío. Por supuesto, no vieron todo lo que había judío que no era ashkenazí, pero esa es otra historia. Sin embargo, bueno, ellos hablaban en yiddish, Golda hablaba y amaba el yiddish, y también de alguna forma, como no cultivaban el hebreo, Golda me llegó a Israel, bueno, en este momento Golda Mavovich llega a Israel sin saber hebreo. De hecho, nunca tuvo muy buen hebreo, ella se desarrolló mucho mejor en inglés y en yiddish. Y muchos de los pitches que daba cuando salía a hacer política, ¿no? Diplomacia por Israel, eran en yiddish, hablaba en yiddish. Ese era el idioma que hablaba con Ben Gurión. Aquí también va a conocer a todos estos gentes de los partidos, ¿no? Va a conocer a David Ben Gurión, a Itzhak Ben Tzvi, ¿no? Va a ir a estos actos, a mítines,
el repudio a pogroms antisemitas que había en Europa, en Ucrania, en Polonia, y como les dije, fue elegida representante de Milwaukee ante el Congreso Judío estadounidense. Vean, también hay Bazio, ¿no? Zihonin dem Idischer, no sé qué dice aquí, ¿no? Pero darf ich, ¿no? Sein en este partido, y eran en Yiddish, ¿no? También recordemos que no había muchas mujeres, sí habían mujeres, pero finalmente era un mundo de hombres. Y aquí tenemos una imagen de una Golda mucho más joven, que algo que es importante decir es que Golda en ese momento cuidaba mucho su apariencia. Tal vez luego, como nosotros la conocemos, es esta señora más viejita con su chongo, ¿no? Pero Golda realmente era una mujer aparentemente atractiva, aunque ella se sentía fea, pero hay que hablar sobre ese aspecto de Golda, de cómo luego separó su belleza. Yo creo que tiene que ver con que trabajaba en un mundo muy masculino. Yo creo que en la siguiente parte de la clase, porque por supuesto y no voy a terminar todo, vamos a hablar de cómo se desarrolla su imagen política. Bueno, Morris se queda en Denver, pero se seguían escribiendo cartas muy amorosas. Se le decía Goldele, Goldie, Gogo, Gogele, pues todos estas formas cariñosas, ¿no? De referirse a su novia. Y le escribe en una de sus cartas, le dice: te he pedido muchas veces que no me contradigas en la cuestión de tu belleza. No soporto esos comentarios de tímido autodesprecio que de pronto saltan en tus cartas, ¿no? Es que yo soy fea, y él le decía: eres preciosa, eres hermosa, me fascinan tus ojos. Bueno, pues claro que se va a enamorar de él, ¿no? Y él de verdad así la veía. Aquí la vemos, fíjense, aquí están ellos dos. Eventualmente Morris la va a alcanzar en Milwaukee, va a irse a Milwaukee detrás de ella, dejando a su mamá y a sus hermanas. Ya no oigamos lo que pensaba la mamá de Morris, de Golda, ¿verdad? Pero bueno, es la suegra. Aquí la tenemos a Golda, se fijan, con su corona de flores en una de tantas fiestas de meetings políticos, o bueno, más bien sionistas, que había en Milwaukee. Pero pues fíjense su mirada, no era tan fea, no era nada fea. Este es un punto importante. Bueno, contexto histórico. En 1917, sabrán ustedes que se emite la Declaración Balfour, donde los ingleses expresan que Su Majestad la Reina ve con buenos ojos la creación de un hogar para los judíos en Palestina. ¿Okay? Esta Declaración Balfour va a ser un documento que va a jugar un papel importante más tarde. Pero bueno, todos estos pequeños partidos sionistas, imagínense la alegría y el ímpetu que esto le va a dar a los movimientos sionistas de la época. En abril de 1920 va a haber una conferencia llevada a cabo en San Remo. Por eso, miren, es importante y es interesante ver todo esto, porque esto se ve hoy, toda esa política que hubo a principios del siglo XX, pues hoy estamos viendo varios tristes resultados al respecto, ¿no? En abril de 1920, en una conferencia llevado en San Remo, se llamó la Conferencia de San Remo, van a ir Gran Bretaña, Francia, Japón e Italia, donde se van a repartir el pastel del Medio Oriente, van a delimitar las fronteras de los territorios. Ahí van a acordar la existencia de estos países, ¿no? Que son bastante artificiales, ¿no? Siria, Líbano, Irak y lo que en ese momento se llamaba Palestina. Esto es después de la Primera Guerra Mundial.
Y las conclusiones finales en esta conferencia otorgaban a estos territorios legalidad y legitimidad internacional. Pero bueno, entonces esta zona de la entonces Palestina, después con el conflicto palestino, Golda va a decir, yo soy Palestina, mi pasaporte cuando llegué a Israel decía Palestina, no decía Israel, así que para que lo tomen en cuenta. Esto es lo que va a quedar bajo el mandato británico. Un mes después de esta declaración de San Remo, Golda se va a casar con Morris, pero la condición para casarse con él es que se van a ir a Israel y que van a vivir en un kibutz. Como les dije antes, muchos piensan que esta condición que le pone Golda a Morris es un poco una forma de, ella pensaba que bueno, quizá ella pensaba que él iba a decir que no, que él no se iba a ir, que no iba a dejar a su mamá y a sus hermanas, y iba a ser una manera de poder romper con él. Sin embargo, Morris estaba completamente enamorado de ella, y deciden que sí se van a vivir a Israel. Y ella escribe en sus memorias, era imperativo que él, Morris, supiera que estaba determinada a vivir en Palestina. No se lo presenté como un ultimátum, pero quería que mi posición fuera completamente clara. Y bueno, creo que ya son las 6, las 8, y no las quiero abrumar porque la vida de Golda es tan amplia y tan intensa que me voy a quedar aquí hasta esta primera parte, y pues dejo de compartir mi pantalla, ¿no? Y abro a preguntas, y espero que pues les haya gustado y que haya sido interesante esta primera parte de Golda, que creo que es la que menos se conoce, ¿no? Muy interesante, Yael, de verdad, muy, muy interesante. Yo no conocía muchas cosas de Golda, empezando porque nunca había visto una foto de Golda chiquita de entrada, de verdad. Entonces, Sí. No hay sí, muchas, ¿eh? era lo que te iba a decir. O sea, yo creo que no hay muchas fotos de Golda. No, Alguna vez vi alguna de joven, pero no tan joven como la que presentaste ahorita. O sea, ya era más Golda, no sé cómo, ya era más Golda, ya sí. era más Golda, ya sabes, Siempre, como ven, va a ser su característica sí, traer el pelo así, pero al chonguito. principio como dije, sus chinos, a lo mejor así como los tienes tú, Anita, ¿no? Tenía el pelo así, entonces sí, como que lo soltaba un poco, y luego va a ser su trademark, ¿no? Justamente, digo, si ya nos metemos en la parte psicológica, si hay alguna psicóloga por aquí metida, ¿qué significa ese pelo y por qué recogerlo, ¿no? En cuanto a lo femenino, a su feminidad, ¿no? ¿Cómo va a afectar o no? Que sí le va a afectar, cómo va a desarrollarse su vida política después. No, está interesantísimo. Yo ya quiero oír la segunda parte. Bueno, Bueno, les voy a nos decir, no conseguí fotos, por ejemplo, de sus padres, no conseguí casi nada de imágenes, ni de sus hijos, ni de sus padres, ni de sus hermanas, nada. O sea, de verdad, por lo menos en internet hay muy poca. A lo mejor si me hubiera metido en otros, sitios. en otros libros, sí, pero muy poco. Bueno, pues aquí en Facebook tienen muchas felicitaciones. Silvia Jaez nos dice felicitaciones a Yael, una felicitación muy especial a Yael por esta exposición. Ay, Silvita, gracias. Muy Siempre, interesante. siempre te mando saludos cariñosos. Déjame ver aquí, hay algo. Nos dice Norman Nishley, gracias Yael. ¿Sabes si tuberculosis en Yiddish es chijote? Chijote. No, pero si hay alguien que sepa Yiddish aquí, que nos diga, porque yo no sé. Es TB, era lo que era TB, que era tuberculosis, ¿no? Según yo. Oye, pero cuando ella se va a esta casa con las chicas que tienen tuberculosis, la tuberculosis es súper contagiosa, o sea, qué Sí, bueno que no sí, se contagió en el no se tiempo que ella estaba. contagió,
pero sí sufría de pensar que se iba a contagiar. Entonces se fue de ahí muy pronto y logró rentar un cuarto por ahí, ¿no? O sea, con esta, pues dejó la escuela y se puso a trabajar. Mira, aquí hay alguien que quiere abrir el micrófono. Dame un segundito. Simón Charabati, ¿puedes abrir tu micrófono para lo que quieras preguntar? Simón. Ahí está, Simón. Sí, ahí está, nada más que no baja no abre su micrófono, y si no lo abre él, yo ya le abrí el mío, pero bueno, pues A ver, a lo mejor aquí. mientras que Simón abre, parece que hay otra persona que quiere hablar, vamos a ver. Sí, pero que nos digan su nombre, ¿no? Sí, por favor, nos dices tu nombre porque nada más dice usuario de Zoom. ¿A quién? ¿Yo? La que me abrió la... Sí. Ay, eres René. ¿Cómo Hola, estás? René. ¿Qué tal? ¿Cómo Reconozco estás? tu voz. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿por qué tan escondida la vida de Golda Meir de parte de toda su familia y de todo su entorno y vive como una señora solitaria en la vida? Porque en la película la ponen como una señora sola y no habla nada. René, se te cortó, Sí. pero te voy a contestar. No, para nada, al contrario. Una de las cosas que le va a pasar a Golda, sobre todo yo creo que desde que estaba en Rusia, bueno, en Pinsk, y luego cuando viaja sola en ese viaje en tren que va a Denver, no, Golda nunca estuvo contenta de estar sola, dice, siempre fue muy cercana a sus hijos, se escribía con ellos, hablaba con ellos, con Morris también, estuvo casada con él, aunque luego se separaron, ya les dije, ya les di un adelanto, ¿no? Un spoiler alert, pero bueno, ni modo, sí se separaron. No, Golda siempre va a estar rodeada de gente, va a invitar a gente a su casa, no le gusta estar sola. Yo creo que, mira, la película habla sobre la guerra de Yom Kippur, que quizá es donde se sintió más sola en su vida, pero Golda fue una persona de gente, de sociable, de hecho recibía en su casa, luego lo vamos a ver, era famosa porque recibía en su casa a los diplomáticos en su cocina con su delantal. Y les como lo ponen en la película, como lo ponen bueno, es que la película es solo un segmento y sí. de hecho creo que yo en mi próxima clase voy a ahorrarme la película porque ahí está y yo no me quiero meter a meterme política en la película, sino todo lo que es más allá de la película, ¿no? Ok, muchas gracias. Ay, saludos, mi querida René. Bye, mi vida, bye. Ahora sí, Simón, ahora tú ya te pusiste. No sé. Ah, ya se había abierto, Simón. Lo abriste y lo volviste a cerrar. Ahí donde está el micrófono, ahí estás, ahí estás. Ya está. Bueno, pues ya dijeron ahorita lo que quería preguntar. ¿Sobre la soledad? Sí, exacto. Como sí. lo vi en la película también, porque yo vi la película. Y pues ahí se ve diferente a como platicaste ahorita. Bueno, recordemos también, Simón, que la película ya es una Golda, que ya es primer ministro, que es mucho mayor y que han pasado muchas cosas por su vida, ¿no? Y que ya Israel está en otro momento. Ella ahorita, hasta donde yo me quedé, pues es una joven, es una niña, cómo crece y qué son las circunstancias que luego van a forjar a la mujer que fue, ¿no? No podemos separar, todos somos el resultado de lo que fuimos de niños, ¿no? De nuestra educación, de nuestros padres, de donde nacimos, en fin. Exacto, muy interesante. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias. Anita, tú estás en silencio, ¿eh? Perdón, es que me callo justamente para no intervenir cuando alguien está hablando. Paul Kogan en Facebook nos dice, bravo, Ay, Yael, Polito, te mando muchos besos. tienes felicitaciones. Luz Escutia nos dice, no nos gustan las guerras, incluso cuando las ganamos. Golda De Meir, acuerdo. una frase que siempre me ha gustado y que deja ver su gran carácter y personalidad que se reflejó en su aspecto físico, el cual siempre me impactó al verla en fotos, me impactó al verla en fotos y es increíble, desde muy joven se veía. Queremos saber más, Yael. Excelente plática. Gracias, gracias. Déjame ver acá. Tenemos, bueno, felicitaciones. No tenemos aquí más comentarios. Bueno, sí hay que decirle al público que obviamente pues tenemos la continuación de esta plática la próxima semana Así es. para que sepamos lo que sigue de Golda. Es una historia interesante. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿a qué edad llegó Golda a Palestina? Ahorita soy mala para los años, pero estaba recién casada, entonces no debe haber sido más de 20 años, o sea, tendría ¿Ella 19, 20. se casó en Milwaukee? ¿O Se dónde? casó en Milwaukee, luego vamos, sí, se casó en Milwaukee, no en la boda tan que querían sus papás, pero se casó en Milwaukee en una boda judía, Biesvadar Suzanne, como decimos en Yiddish. Ok, bueno, pues sí, siguen las felicitaciones, por supuesto. Me gustaría mucho recordarle al público que nos está escuchando que pues la plática queda grabada y que si alguien no la pudo ver o que quiere decir algún comentario después, pues ya él se puede meter para que pueda contestar Con también. mucho gusto. Y aquí me está preguntando en mi WhatsApp, Grisel Ay, Trillo. Grisel. Me Hola, dice, yo no Grisel. tengo Facebook, pero quiero felicitar a Yael. Me gustan mucho sus pláticas. Gracias, Avísenme Grisel. de la segunda parte. Bueno, pues ya te avisamos de una vez. Va a ser el día 2, quedamos, ¿no, Yael? Sí, Sí, 2. el 2 a la misma Jueves hora. 2, ¿no? Sí, sí, jueves 2 a la misma hora. Igual vamos a mandar la publicidad y demás, pero para que todos sepan, ¿ok? Y vamos a tener un ID de Zoom. Muchas gracias. Nos dice muchas gracias, muchas felicidades, de verdad una interesante plática. Y sí, Gracias. siguen las felicitaciones, muy amena. Y eso sí, Yael, te lo quiero decir, o sea, lo cuentas como si lo hubieras vivido tú ahí. Ya sé que veamos a Golda en Milwaukee, en la cocina, en la tienda, en todos lados. Entonces eso está muy padre también. Bueno, a mí me encanta toda esa narrativa Qué bueno. como si fuera parte de. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que pues las imágenes nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a imaginarnos, a ver, a ubicarnos en el lugar, ¿no? Y pues de eso se trata también. Claro, de hecho alguien está preguntando que de dónde sacas todas esas anécdotas. Pues leo mucho, investigo mucho. Exacto, pues sí, muy Hay bien. mucha bibliografía. Uno de los libros que, bueno, les voy a decir, ya si estamos en eso, hay varios libros, hay de Golda, de Political Biography, hay otro que se llama The Lioness, hay la misma biografía de Golda, que la verdad no la conseguí, My Life, by Golda Meir. Hay otra que se llama, que hace el análisis de mujeres en el poder, que por cierto, esa es una de las series que estoy dando yo, aparte de Mujeres en el Poder, y habla de Golda también. Hay muchísimo material, ¿no? La cosa es sumergirse y investigar Claro. y sintetizarlo todo para podérselos traer a ustedes y pues todo, la verdad es una vida muy larga, muy intensa, con muchas cosas que contar, ¿no? Claro, y bueno, pues seguramente después viene también su enfermedad y todo este rollo, ¿no? Así Claro. es.
Está bien, pues esperaremos primero Dios la próxima semana para que podamos escuchar el desenlace de esta historia que, bueno, muchos conocemos, pero no tan a detalle como tú nos los cuentas, y eso es súper interesante. Pues Yael. gracias a ustedes, gracias Anita por recibirme en No, nuestra gracias. casa, que es la que hile, y gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Espero verlos, o no verlos, pero escucharlos la próxima semana. Primero Dios, así será. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, tanto por Facebook como por Zoom. Y pues nos vemos en la próxima, y estén atentos a todas nuestras pláticas, ya que generalmente cada día tenemos algo diferente y estamos tratando de hacer temas acordes a la situación actual. Así que esperemos, primero Dios, que en los próximos días tengamos buenas noticias y que nuestro querido Israel y todo el mundo esté ya en paz. Amén. Y que toda la gente regrese a sus casas tranquilos, Amén. sanos y salvos. Muchísimas gracias, Yael. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.